Hola jóvenes, nos encontramos una vez más para hablar de física. Hoy vamos a hablar sobre la velocidad del sonido, la velocidad de propagación del sonido. Aquí podemos ver un avión, un F-18, avión de los Estados Unidos, que en este momento está rompiendo la barrera del sonido. Y en el momento que un avión rompe la barrera del sonido, está superando la velocidad de 340 metros por segundo. En ese momento, el aire alrededor del avión se condensa y se forma un disco o un cono parecido al que observamos acá. En la mayoría de los casos, cuando el avión supera la velocidad del sonido, se escucha un estruendo, indicando de esta manera que se ha roto la velocidad del sonido. El sonido viaja a una velocidad de 340 metros por segundo. Esta es una velocidad constante. Y ya sabemos que el sonido, para poderse propagar, necesita de un medio material. En nuestro caso, el medio material es el aire. Por ejemplo, si estamos en la Luna, allí no hay aire, por lo tanto el sonido no se propaga en la Luna. Aquí en la Tierra sí, el medio material es el aire. Vamos a hablar un momento sobre las ondas de choque, que son las ondas que se generan cuando el avión supera la velocidad del sonido. Aquí estamos observando el avión y este lleva una velocidad superior a la del sonido, razón por la cual las ondas sonoras se forman de esta manera a medida que este avión va avanzando. Da la sensación de que se generara un cono detrás del avión. Estas son las ondas de choque. Y vamos a analizar cómo serían las ondas cuando un avión viaja a diferentes velocidades. Si el avión está viajando a una velocidad menor que la del sonido, inventemos, por ejemplo, el sonido está viajando a 340 metros por segundo, el avión posiblemente esté a una velocidad de 200 metros por segundo. Esta sería la configuración de la onda sonora. Pero en el momento en que este avión alcanza la velocidad del sonido de 340 metros por segundo, la velocidad del avión es igual a la del sonido, la configuración de las ondas sonoras es similar a este. Y acá están ambos viajando a la misma velocidad. Pero en el instante en que el avión supere esa velocidad de 340 metros por segundo, aquí la ha superado, la velocidad del avión va a ser mayor que la del sonido, pues este es el momento en el cual se dice que él rompe la barrera del sonido y se produce el estruendo que se genera en el momento de romper esa barrera. Vamos a ver un video de algunos aviones que están rompiendo la barrera del sonido. Veamos.
La frecuencia de vibración de las ondas sonoras, ya habíamos analizado en una clase anterior, que oscilan entre las 20 vibraciones por segundo y las 20.000 vibraciones por segundo. Cualquier onda que esté en este rango entre las 20 y las 20.000 vibraciones por segundo la detecta nuestro oído humano. Pero hay ondas que se generan en el rango inferior a las 20 vibraciones por segundo o superiores a las 20.000 vibraciones por segundo. En este momento, pues nosotros estaríamos hablando, por ejemplo, de las ondas infrasónicas. Las ondas infrasónicas son aquellas que se generan con vibraciones inferiores a las 20 vibraciones por segundo. Las ultrasónicas se generan con 20.000 vibraciones por segundo o más, superiores a este valor. Cuando decimos que nuestro oído humano percibe ondas que van entre las 20 y las 20.000, eso es para un oído normal. Tampoco estamos hablando estrictamente, por ejemplo, de 20.000 vibraciones. Un oído puede estar percibiendo de 20 a 19.000 vibraciones por segundo o a 21.000 vibraciones por segundo. No es obligatorio es este valor tan preciso, pero está más o menos aproximadamente en este rango. Pero hay animales como los murciélagos que pueden percibir desde las 14.000 hasta las 100.000 vibraciones por segundo. Ellos detectan sonidos que nosotros no alcanzamos a percibir. Dentro de esto también nos encontramos con las ballenas, con los delfines, y los perros también alcanzan a percibir algunas frecuencias que el oído humano no percibe. El eco, vamos a hablar un poco sobre el eco. Para que se produzca el eco, el sonido debe ser emitido aproximadamente a una distancia de 17 metros con respecto al obstáculo. Cuando la distancia es inferior a los 17 metros, no percibimos el eco. Si es mayor, sí la percibimos o percibimos este fenómeno. A esto pues se le conoce como la reflexión del sonido. Entonces el eco pues es una reflexión, el fenómeno ondulatorio y la reflexión del sonido, que tiene como esta característica que te acabo de mencionar. Vamos a hablar sobre la ecolocalización. La ecolocalización es un término creado por Donald Griffin en el año de 1938, quien hizo estudios con los murciélagos y también con los delfines, y ellos pues están aplicando este método de localización, por ejemplo, de objetos, de obstáculos o del alimento. Vamos en este momento a visualizar cómo es que un murciélago puede detectar dónde se encuentran los insectos que sirven como su alimento, y basados en esto, en cómo es que los murciélagos localizan este tipo de obstáculos mediante la ecolocalización, pues el hombre se inventó el sonar y el radar. Los murciélagos se orientan en la oscuridad y localizan los objetos y las presas mediante la ecolocación. El murciélago de herradura emite los ultrasonidos con la laringe, silbidos de alta frecuencia que le proporcionan información acerca, por ejemplo, de la posición y velocidad de las presas. Tiene la capacidad de dirigir y enfocar el sonido para producir una señal más concentrada. Cuando las ondas sonoras que ellos mismos emiten rebotan en el cuerpo de una presa que se interpone en su campo de acción, produce un eco de diferente frecuencia que regresa al murciélago.
Estos cambios de frecuencia, interceptados por el oído del murciélago, le permiten capturar a la presa. Aquí vemos el murciélago, emite una serie de sonidos con su respectiva frecuencia. Ese sonido viaja, choca contra el obstáculo y luego se refleja percibiéndolo el murciélago. Por eso ellos tienen unas orejas bastante grandes que permiten la detección de estos sonidos. Lo mismo pasa con los delfines, pero ellos tienen un sistema interno que les permite detectar los sonidos que están siendo emitidos. Y basados en esto, pues nosotros nos hemos inventado los famosos submarinos. Y con base en los submarinos, pues viene el sonar, que es el dispositivo para poder detectar la distancia a la cual se encuentra un objeto del submarino o del barco. Esta es la forma como un delfín pues detecta su alimento o los obstáculos. Lanza un sonido, choca contra el pez y este se refleja siendo detectado en la parte interna del delfín. Veamos estos dos ejemplos. De los delfines. En el cuerpo de los delfines, justo en la parte frontal de su cabeza, que se llama melón, se producen ondas de alta frecuencia que viajan a través del agua, pegan en el objeto que está delante de ellos y regresa a la mandíbula inferior del delfín. Esta es un poco hueca y funciona como caja de resonancia. De ahí se va al oído interno y de ahí al cerebro, donde se proyecta la imagen del objeto que tienen delante de ellos. Esta capacidad natural les ayuda para saber si lo que está delante es comida, es peligro, si se pueden acercar o se deben alejar de los objetos. Y lo que hemos hecho aquí en Loro Parque desde hace bastantes años es tratar de representar esta capacidad por medio de un comportamiento muy amigable. Les cubrimos los ojos a los delfines con una ventosa de gelatina y ellos son capaces, utilizando su sistema de colocalización, de localizar el objeto que está delante de ellos. Y eso se ve representado todos los días en el Loro Parque por medio de las exhibiciones que nosotros tenemos. Entonces vamos a comenzar el análisis de la velocidad de propagación del sonido. Si un avión supera la velocidad de los 340 metros por segundo, que es la velocidad del sonido, una velocidad constante, si en ese momento estaríamos hablando del un Mach. Un Mach equivale a 340 metros por segundo. Pero el avión también puede volar a 2 Mach. En otras palabras, sería 2 veces la velocidad del sonido, 2 por 340 metros por segundo. Este fenómeno fue establecido por Ernest Mach aproximadamente por allá en el año de un poco antes de 1900. En condiciones normales, entonces, el sonido viaja a 340 metros por segundo. ¿Qué son condiciones normales? Pues una temperatura ambiente de aproximadamente 13 grados Celsius. No hay mayores cambios de temperatura allí. Y por ser una velocidad constante, pues recordemos que el año pasado estuvimos analizando el movimiento rectilíneo uniforme. Y allí habíamos dicho que la ecuación para este movimiento es X igual a B por T, donde la velocidad es constante. Si estamos mencionando que el sonido viaja con una velocidad constante, pues esta expresión matemática nos sirve para calcular la distancia o el tiempo, sabiendo que la velocidad es constante. Si despejamos, pues obtenemos esta expresión matemática. Basados en esto, yo te invito
a que realices el siguiente ejercicio, o en una tarde lluviosa cuando estés con tu novio o novia, según sea el caso, pues intenten resolver este ejercicio, el cual dice: en una tarde lluviosa, Patricia se encuentra en la sala con su novio. En medio del sofá está la suegra. ¡Ay, qué tal! En eso se producen rayos. Patricia le dice al novio: Rorro, ven y te enseño algo de física. Cuando se genera el rayo, el trueno se oye 5 segundos después de percibir el relámpago. ¿A qué distancia se encuentra la suegra de las nubes? Recordemos que un rayo pues está formado por un relámpago, que es el fogonazo, es la luz, y por un trueno, y el trueno es el sonido de ese rayo. Entonces trata de obtener, basados en esta lectura, los datos y la incógnita. Realiza una gráfica y miremos a qué distancia de nosotros se encuentran las nubes. Es un ejercicio bastante fácil y te invito a que lo hagas. Vamos ahora a hablar en términos de ondas, de longitudes de onda, que ya también lo estuvimos analizando en la clase pasada. Otra expresión matemática para calcular la velocidad del sonido es igual a la longitud de onda sobre el periodo. O también podemos hablar en términos de frecuencia. Recordemos que la frecuencia es 1 sobre el periodo, o también el periodo es 1 sobre la frecuencia. Y también podemos obtener esta otra expresión matemática. Otro ejercicio para que practiques: calcula la longitud de onda de un sonido cuya frecuencia es 200 segundos a la menos 1. La gráfica debe corresponder a una onda, localiza allí su longitud de onda y coloca el resto de datos para obtener la incógnita que se te está solicitando en este ejercicio. Aquí vamos a ver cuál es la velocidad del sonido en diferentes medios. Por ejemplo, en el hule vulcanizado, la velocidad del sonido es de 54 metros por segundo, estando a una temperatura de 0 grados Celsius. El vapor de agua, 401 metros por segundo, 0 grados Celsius. En el helio líquido, 970 metros por segundo, a 0 grados Celsius. En el agua, mira, hay dos tipos de agua aquí que estamos manejando: el agua dulce y el agua salada. Entonces, en el agua dulce, a una temperatura de 25 grados Celsius, estamos con una velocidad de 1493 metros por segundo, mientras que en el agua de mar estamos con 1513 metros por segundo. En otras palabras, el sonido viaja más rápido en el agua salada que en el agua dulce. Un tercer ejercicio: un barco en el mar Atlántico emite un sonido. Estamos con agua salada. Emite un sonido dentro del agua y recibe el eco. El eco, recuerda, 5 segundos después de emitirse dicho sonido. Calcula la profundidad a la que se encuentra el fondo marino. La gráfica de la situación planteada sería algo similar a esto. Este barco emite un sonido, el cual viaja hasta el fondo marino y luego empieza a reflejarse. Aquí lo estamos viendo de color azul. Se refleja, este sería el eco dentro del agua, y es detectado por el sonar. Entonces, una de las incógnitas, pues la incógnita es calcular la profundidad a la que se encuentra el barco de este fondo marino. La velocidad del sonido dentro del agua salada es de 1513 metros por segundo, y la incógnita es y igual a ¿cuánto? ¿Cuál es la profundidad? Y el tiempo. Necesitamos el tiempo. ¿Tiempo 5 segundos? No,
5 segundos corresponde al tiempo en que se emite el sonido. Después de ser emitido el sonido, y es el tiempo que tarda la onda en bajar y en subir. Si únicamente vamos a analizar el tiempo de bajada, entonces para el análisis sería 2,5 segundos. Mucho ojo con esto porque estamos hablando del eco. Recibe el eco 5 segundos después de emitir el sonido. 5 segundos después de emitir el sonido. Ojo con eso. Aquí tenemos otros medios. El caucho viaja el sonido a 60 metros por segundo y observa que la velocidad de 340 metros por segundo ocurre cuando el aire está en una temperatura de aproximadamente 13,83 grados Celsius. Estando a 0 grados Celsius, el sonido viaja a 331,5 metros por segundo. Y estos son las diferentes velocidades de sonido. Aquí observamos que en el aluminio viaja a 6.400 metros por segundo. Recuerda que el sonido para propagarse necesita de un medio material. Estos son los medios materiales: la madera, el cobre, acero, vidrio, etc. En la pared, pégale a la pared, allí se está propagando el sonido. Emite un aplauso. Hay un medio material que es tu piel y luego viene el aire que llega luego el sonido hasta tus oídos. El sonido entonces, número 1, viaja a 340 metros por segundo. Pero si vamos a considerar los cambios de temperatura, entonces pues debemos utilizar otra expresión matemática diferente a la que analizamos hace rato. Ya se ha podido comprobar en los laboratorios que por cada grado Celsius que aumenta la temperatura, el sonido aumenta 0,6 metros por segundo por cada grado Celsius. De esta manera, entonces, podemos calcular la velocidad del sonido de la siguiente manera. Esto es igual a la velocidad sub cero. ¿Qué es de sub cero? Es la velocidad del sonido a 0 grados Celsius. Y hace rato dijimos que la velocidad del sonido a 0 grados Celsius equivalía a 331,5 metros por segundo. Entonces, la velocidad del sonido en una temperatura específica sería igual a la velocidad del sonido a 0 grados Celsius más 0,6 metros por segundo grados Celsius por la temperatura en ese momento del medio ambiente. Donde V sub 0 es la velocidad del sonido a 0 grados Celsius. Entonces, un cuarto ejercicio. Calcula la velocidad con la que las ondas sonoras se propagan en este instante en el laboratorio de física. Vamos a suponer que en el laboratorio de física hace tanta calor que estamos a 25 grados Celsius. Entonces, a 25 grados Celsius, ¿cuál es la velocidad del sonido? Te invito a que hagas la operación respectiva y llegues a la respuesta correcta. Adelante, para el video mientras haces este ejercicio. Pero el sonido también tiene una velocidad según si estamos cambiando de gases. Entonces, la velocidad del sonido también se puede calcular mediante esta expresión. Y aquí tenemos esta letra griega, gamma, que corresponde a la constante adimensional para los gases diatómicos, como el aire, que vale 1,4. En química viste que R es la constante de los gases y equivale a esto. T es la temperatura absoluta y M es la masa molecular del gas. Basados en esta expresión matemática, vamos a hacer otro ejercicio, el cual dice:
Calcula la masa molecular del oxígeno teniendo en cuenta que la velocidad del sonido en el oxígeno a 0 grados Celsius de temperatura es de 317 metros por segundo. Con la expresión anterior, mira a ver cuáles son los datos, las incógnitas, y trata de llegar a esta respuesta. Ahí está. Dos ejercicios ya para terminar. Uno para que pienses. A ver, ¿cuánta arena hay en un hueco de 1 metro de profundidad por 1 metro de ancho por 1 metro de largo? Piensa. Para un momentico el video mientras llegas a la respuesta. Y después nos vamos con el ejercicio 7. Calcula la profundidad de un hueco. Oye, un hueco. Si al dejar caer una piedra dentro de él se escucha el golpe en el fondo 6 segundos después, desde el momento en que se soltó esta piedra. Imagínate que en el fondo hay de pronto una lata y la piedra le pega a esa lata allá en el fondo. Por favor, piensa, analiza muy bien este ejercicio, porque así como el 6, ambos estos últimos son de análisis. Cualquier duda o inquietud estoy presto a atender por el correo electrónico y orientarte en la solución de las mismas. Nos vemos en una siguiente oportunidad.